mucho protocolo en estas cosas de tipo de reuniones, así que voy a empezar yo. Bueno, primero agradecerles que están todos aquí, muchas caras conocidas, mucha gente con la que hemos trabajado juntos a lo largo de estos años. La idea del libro, como digo en el prólogo, es un esfuerzo personal que hice para sistematizar un conjunto de trabajos y de experiencias que en realidad son el resultado de un esfuerzo colectivo. Entonces, lo considero como algo imprescindible y necesario que había que hacer, pero que espero sea el punto de partida de una serie de reflexiones y de producciones que nos entusiasmen con eso para seguir produciendo en esta línea que venimos definiendo, favoreciendo la participación popular en las políticas públicas, que es la simplificación así más grosera que vamos a hacer de lo que pienso y lo que pensamos cuando trabajamos en estas cuestiones. Yo quiero primero agradecer enormemente a Osvaldo Rubini, que es el director, presidente de la editorial Espacios, porque bueno, un día charlando con él, le digo, tengo un libro ahí a medio terminar, qué sé yo, y él me dice, bueno, vamos a mirarlo, y entonces lo vio, lo estudiaron, y un día me lo trajo, me dice, esto terminado, lo vamos a editar. Así que en realidad esa decisión de él de arriesgar una iniciativa con un libro medio terminal forzó un poco las circunstancias de tener que hacerlo, completar los capítulos que le faltaban, porque eran índices, no en líneas vacías en el índice, y entonces ahí pudimos concluir con esto, así que un buen mérito de esta edición se debe a un editor que tiene la perspectiva, que trabaja en cierta línea y que de alguna manera arriesga porque conoce el mercado a determinadas producciones. La otra cosa es que, bueno, tenemos en esta mesa acá para ser comentaristas de libros, presentadores, críticos, el papel que quieran tener, a un grupo de 3 personas, que de alguna manera la elección de estas 3 personas tiene que ver con la matriz que nosotros representamos de la concepción de las ciencias sociales, que anda, como decimos por ahí, corriendo siempre por 3 andariveles, ¿no? El andarivel del conocimiento, el andarivel de la sistematización, de la producción seria, de los instrumentos que sirvan para las decisiones políticas, el andarivel de la política, de los hombres que toman decisiones, que son aquellos que tienen que definir si se va por un proceso determinado para organizar las políticas públicas, y el andarivel de los hombres que son responsables de la vida comunitaria, de la acción social, que, digamos así, que interpretan y representan ese compromiso práctico de compartir las decisiones con otros sectores de la sociedad, como son el académico y el político, y ese es el desafío central que tiene nuestra concepción desde siempre. Digamos, si nos juntamos estas 3 cosas, lo nuestro no se hace, de manera que, como esa es una condición básica de nuestra concepción, a mí me pareció que, bueno, por lo menos lo que decíamos era tener las voces de quienes, de esos distintos andariveles, tienen capacidades y expertise suficientes para opinar sobre esta cuestión del libro que está aquí, ¿no? Así que tenemos acá a Adriana Clemente. Adriana todos la conocen, ella es vicedecana de hoy día de la Facultad de Ciencias Sociales. Antes se la encontraba poco, ahora no la encuentro nadie. Que vicedecana no contesta los mails. Así que conseguimos, vi a Osvaldo Rubini, que es el director, y yo la conozco, entonces ya está por suerte aquí, yo no pude ni hablar con ella para invitarla, pero está aquí, le agradezco mucho. Siempre en el mismo lugar, antes andaba por todos lados, estoy ahí todo el tiempo. Bueno, Osvaldo Nevirosi, que está aquí a mi izquierda, es el actual presidente, coordinador general del Consejo Asesor de la TV Digital, que es una de las políticas más importantes que hay hoy en Argentina.
para mí, la ley de medios, de lo que está haciendo, lo más revolucionario que tiene este gobierno, que muchas cosas revolucionarias que está haciendo. Así que bueno, nos va a dar su opinión respecto al libro y a nuestra obra. Y aquí Tito, el famoso Tito González Taubas, un líder comunitario de larga trayectoria, un hombre de una gran capacidad de la reflexión, un estudioso, un práctico también de la vida. Así que bueno, los dejo a ellos para que digan lo que quieren decir. Es un honor esta presentación para mí. Héctor, sos maestro de maestros y la verdad que aprecio mucho que con Osvaldo hayan pensado que podía formar parte de una mesa tan ecléctica, tan interesante y tan consistente a la vez desde el punto de vista ideológico. Bien, a ver, yo voy a hacer un recorrido breve planteando las cuestiones que a mí me provocaron del libro y lo que también lo que me sugiere, las tensiones que yo también veo en el texto. Primero, decir que, y esto no es de suyo, sino que es por total convicción, que es un libro necesario. La práctica, la historia que tiene este método, el carácter colectivo de construcción donde todos pueden sentirse un poco padres de la criatura porque todos han participado en algún momento agregando, reflexionando, poniendo en práctica esta utopía que dejó de serlo porque justamente, como dicen no, sabemos que el paradigma justamente se hace puede mantenerse en el tiempo porque hay evidencia de que aquello que dice es. Entonces, en este caso, lo que estamos enfrente a un paradigma que logra recrearse porque, bueno, ha demostrado en la práctica que este modelo, esta matriz de planificación participativa y gestión asociada existe, es posible, muta, adquiere distintas formas, se puede aplicar según los escenarios, es decir, se recrea a sí misma. Y eso me parece que es una condición interesante para pensar justamente la discusión, la relación entre método y metodología y sobre todo, si nuestro eje es la política pública, ver que ese instrumento tiene la ductilidad de adecuarse. Así que lo primero que me conecto es con una propuesta que en sí misma es una construcción y que continúa en construcción. Entonces, que esté escrito un punto de llegada, que esté documentado, que no esté fraccionado solamente en análisis de caso, en estudios de caso, o en relatos, o en la memoria de cada uno de nosotros que hemos transitado en algún momento por estas búsquedas y que seguimos haciéndolo, me parece que es una cuestión como indispensable para poder marcar los avances que se van a dar en esta línea que estoy segura que tiene, justamente por este carácter de construcción permanente, va a seguir evolucionando. En eso, digo, esta tríada que planteas, Héctor, como apertura del libro y que recreás en esta mesa, a través de prácticas justamente transversales, porque todos nosotros venimos tratando siempre de encontrar el punto de convergencia entre lo social, lo político y el conocimiento. Me parece que pertenecemos a una generación y esto no es una cuestión de edad, sino de pensamiento crítico que ha vivido buscando esa convergencia. ¿Por qué? Porque nos interesa la cosa pública. Entiendo yo que lo que nos pone en común es saber que no hay práctica política, pero no hay práctica profesional sin implicancia política, y que no hay saber que cuando no tiene un viso de aplicación en algún momento y de pensar que puede volver a la realidad, bueno, es un saber que muere, ¿no? Salvo la filosofía, que tiene la capacidad de a veces no tener mucha relación con la realidad, pero que ilumina otros pensamientos. Yo no he visto otra disciplina que logre sobrevivir a no tener contactos con algún momento de lo cotidiano de los sujetos. Algún momento, alguna instancia. Entonces, en ese sentido, esta tríada, cuando encontramos convergencias, realmente nos emocionamos, y cuando esto se traslada y que se puede transformar la vida de las personas, que realmente se logra algún impacto, una modificación, una condición de superación, creo que todos los que estamos acá en torno a esta escuela que plantea Héctor, escuela de trabajo, creo que es cuando sentimos que son momentos plenos y que tiene sentido lo que hacemos. En ese sentido, yo quería reflexionar entre lo que es esta metodología en función y todas sus aplicaciones,
en resistencia a lo que sería el enfoque correctivo, algo que no es una novedad, pero que hay que seguir marcando. Digamos, yo no voy por normativo y estratégico, la verdad que me parece una definición que no nos explica nada ya a esta altura, sí por lo que es aquella planificación que pretende corregir o que pretende disciplinar. Esto no tiene que ver con el nivel de complejidad de un plan, un programa, un proyecto, ni siquiera tiene que ver con la concepción final que se quiere dar a una decisión y cómo el escenario va a estar determinando que finalmente esa dirección sea una producción de todos. Entonces, esta tensión entre lo que colectivizar o reforzar la individualización, que es aquello con lo que hemos venido estos años, de alguna manera ya son muchos, ya no se puede decir ni 10 ni 20, sino son muchos más, y que en este momento estamos tratando de revertir y no sin dificultad. Estos procesos donde el individuo cree que su desenvolvimiento es una clave de éxito o de fracaso, porque también se ha vivido atribuirse, ¿no?, que a uno le va mal por cuestiones personales o le va bien, o ahora mismo estamos asistiendo a procesos donde todavía algunos creen que pueden resolver las cuestiones según sus posibilidades individuales. Es decir, esta suerte de pensamiento y de colectivización que busca esta concepción de planificación y que en este momento está en clave con un entorno que busca espacios justamente para colectivizar el bienestar, es un momento único y no ha sido la constante en muchos años. De ahí que hay una cuota de resistencia, una cuota de tensión y digo de superación de momentos bastante difíciles en cuanto a que las metodologías eran a veces hasta un ejercicio de resistencia, cosa que es un sinsentido si uno lo pone a ver, porque en realidad no hay metodología que no tenga que como principal definición a lo que busca. Entonces es un instrumento. Ahora, cuando la metodología en sí misma pasa a ser un objeto de valor, es porque está implicando la posibilidad de generar o de variar escenarios, y en eso creo que estamos frente a un caso testigo muy importante y bueno, y que en distintas épocas, por eso yo hablé de que muta, porque ha tomado distintos formatos. Bien, lo que quiero ir es que ahora vendría la parte de las tensiones, porque digamos, está claro que tenemos conceptos centrales: participación, cogestión, redes, ¿no? Yo tomé justamente los que vos planteás. Y no puedo evitar reflexionar brevemente de cómo fueron utilizadas estas categorías y cómo fueron aplicadas en un tiempo reciente. Cómo esto se expresó, cómo nos robaron, digamos, los valores, cómo nos robaron las banderas, y en los 90, como momento más emblemático, estas categorías estuvieron en boca de aquellos que tenían bastante poca convicción de cuál era el valor último, de cómo podían articularse estas tres nociones, y fueron utilizadas para el ajuste, y fueron utilizadas para el disciplinamiento, y fueron utilizadas para operar en el conflicto, partiendo no justamente de una idea de conflicto y de cómo se procesa el conflicto de manera incremental, que sería la otra idea fuerte de por qué una planificación de política pública justamente no podría, o no cuando actúa bajo lógicas residuales, no está cumpliendo un objetivo, aunque la metodología sea participativa. ¿Se entiende? Es decir, puedo hacerlo más participativo, pero la expectativa de que algo sea residual y esté operando en los márgenes de lo posible es simplemente procesar el conflicto, es simplemente que todos salgan un poco contentos, porque lo que hay, un conflicto que supone, es decir, pocas posiciones para muchos actores, y esas posiciones disputando algún capital, algún interés, ¿no es cierto? La forma de trabajarlo con una perspectiva incremental es: todos van a salir conformes, pero no al estilo escuela de Harvard, sino que realmente vamos a producir un hecho político, y el conflicto lo que nos va a permitir es encontrar la mejor solución con una perspectiva colectiva. Bueno, esto realmente, por eso hablé de resistencia. No fue utilizada así estas categorías y su combinación, y por eso hubo modelos que tuvieron mucho más éxito que mucho más estructurados, sin ir más lejos, el SOP o algunas cuestiones que pretendían tomar algunas de estas ideas, pero lo que le faltó en todo momento, yo no sé si le faltó ideología, creo que le sobró ideología, en realidad creo que le sobró.
Porque cada vez que estaba pasando algo interesante había que cortar el proceso. Digamos, cada vez que estábamos pasando la etapa diagnóstica, la etapa de acción, ya está, suficiente, no se participa más, hay que estructurar, hay un marco lógico, digamos, algunas cuestiones que todos conocemos, que termina de abortar lo que es un proceso donde lo político es lo central. Entonces el objetivo final va a estar puesto justamente en la producción que se puede hacer y no en inducir a que ese objetivo esté consensuado por todos. Esto es central. En ese sentido lo que quiero decir, y ya voy terminando, es que esta propuesta, particularmente esta matriz, porque a mí lo de matriz me pareció que era, porque después hay aplicaciones, hay instrumentos inclusive, pensar cómo la audiencia puede operar en un escenario u otro, pero la matriz y el escenario apropiado realmente son las dos cuestiones que uno ve que a través del tiempo dan claridad para que cuando se recurre a esta concepción de trabajo se está recurriendo a todo un enfoque y no a un instrumento. Esa tentación que es propia de las concepciones liberales, que es hacer una economía de recursos, buscar aquello que mejor cuadro, que mejor puede convencer a otros. En este caso la verdad que no. Primero porque requiere una expertise importante, después porque los escenarios son efectivamente participativos y porque además hay que hacerse cargo de lo que se genere. En todo caso es por ahí que pasa lo restrictivo y a su vez potencial y potente que tiene esta concepción de planificación. En algún momento me tocó hacer una investigación sobre el resultado de los planes estratégicos en la década del 90 y yo necesitaba muchísimo de plantearse esta ingeniería compleja. Cuando digo compleja, por las complejidades que genera, no porque sea difícil en sí, sino por todos los actores y las combinaciones que provoca. Y tengo que reconocer que el estudio arrojó sobre 15 planes en distintos lugares del país que efectivamente había habido una aplicación de las metodologías participativas muy vinculadas a hechos de gobernabilidad durante la crisis. Fue la única cuestión que salió claramente de esa investigación, que no hubo dudas, digamos, que era unívoca. Los niveles de cohesión social y de gobernabilidad que esos, en este caso municipios, que fue mi unidad de observación, habían alcanzado, aquellos que habían tenido procesos de planificación participativa discutiendo la ciudad, más allá de el contenido final de esos debates, efectivamente en el periodo más crítico que tuvo de manera próxima a nuestro país, habían tenido una capacidad diferente de actuar sobre los conflictos que efectivamente impuso el momento tan dramático como fue el 2001-2002. En ese sentido, mi convicción es que siempre lo participativo, aunque a veces no esté inspirado en los mejores objetivos, deriva en cuestiones diferentes. Hoy en día tenemos que pensar cómo está compuesta la cuota de mujeres en la provincia de Buenos Aires, en lo que serían las listas, y daríamos cuenta que programas que en su momento cuestionamos mucho, como el Más Vida o estoy hablando de lo que en su momento podíamos haber considerado con las manzaneras, así como la expresión última de lo que era un modo de hacer política al mejor estilo siglo XVIII, tengo que reconocer que al día de hoy hay una cantidad de mujeres participando y poniendo en los consejos deliberantes y después iremos por más. Quiere decir que todos los escenarios donde hay posibilidad de que los actores se expresen, generan y derivan en procesos que muchas veces van más allá de quienes los concibieron. ¿Cómo, si esto es así, en escenarios donde efectivamente está concebido la situación para que ocurran cuestiones que tengan que ver con como decíamos, el procesamiento del conflicto, no para su disolución, sino para incrementar una situación donde está en disputa algún recurso, donde está en disputa algún eje de bienestar, cuanto más ese resultado, cuanto más inesperado es ese resultado. Y me quedo con eso porque es lo que me interesa de esta concepción de planificación, lo que más me provoca, que justamente no es que A más B más C da tanto, sino que va a dar lo que los sujetos y los actores políticos y el contexto, que es fundamental, porque vos has probado esto con distintos contextos y los resultados han sido diferentes, posibilita que sea, ¿no? La combinación entre lo político, lo social y el conocimiento.
Y bueno, agradecerle a Héctor que digo, no cualquier persona tiene la capacidad de generar escuelas. Si son pocos los que se pueden dar el lujo de decir que abrieron una corriente, una escuela, hay gente que adhirió, que pensó, que trabajó en torno a eso. Y en ese sentido, bueno, mi admiración, mi respeto y mi cariño, como no. Buenas noches. Gracias, Héctor, por permitirme ser parte de esta mesa en donde vamos a presentar tu libro y en un auditorio donde la mayoría de la gente que está acá tiene un punto en donde pararse para mirar lo que es la planificación participativa, seguramente desde un lugar de mayor comprensión de la que puedo tener yo. Y entonces me pongo en un lugar, leí tu libro, desde un lugar que me promueven dos observaciones. Una desde el lugar de quien está en la política y está en la gestión y conoce lo que es la planificación participativa, la gestión asociada, por venir repitiéndola, por conocerte a vos, por leer otros autores, por investigar cómo se desarrollan estas metodologías, estas prácticas, y al mismo tiempo la segunda, que me provocó mucho más entusiasmo en verla, desde quien coordina un espacio en el cual vos aportás lo que escribís en este libro. Y qué sorpresa me podía llevar yo leyendo un libro de una persona que explica, cuenta, desarrolla, enseña y practica aquello que yo veo en un resultado final, que es parte de la gestión que estamos haciendo, que sea claro, con la televisión digital abierta, en la cual Héctor Poyese es uno de los que tiene los aportes más sustantivos y más significativos en uno, que lo voy a contar en un ratito, en uno de los espacios más complejos y de más difícil respuesta que teníamos, precisamente desde el punto de vista de ser un gran colectivo social, institucional, y que no teníamos mucha otra forma de encararlo que si no fuera de la planificación participativa, de la gestión asociada y desde la experiencia, en este caso, de Héctor, ¿no? Yo cuando leí el libro sentí que era un muy bueno, excelente, interesante relato sobre cómo se construye desde saberes muy específicos algo tan importante como la participación popular en la planificación participativa y la participación popular en términos de construcción de políticas y sobre todo de políticas públicas. Y hay que pararse en ese punto de las políticas públicas, que significan decisiones, que significa toma de responsabilidad cotidiana, de manera permanente, y reflejar en esa toma de decisiones lo que está originado en un espacio externo, ajeno, desde el propio funcionamiento de ese punto que toma las decisiones, como puede ser un colectivo de planificación participativa, o puede ser un espacio que se responsabiliza de debatir, de discutir, de generar los mejores mecanismos para que esa participación sea rica, para darle orden lógico, para recuperar los matices, para hacer devolución de matices y de propuestas. Bueno, me parece que todo eso el libro lo explica de una manera muy concreta. Yo tengo algún conocimiento sobre Héctor Poyese como sujeto institucional y político que me parece que tiene que ver con la forma en que escribe el libro. No es una mirada ajena a su concepción de cómo entender la vida en función de la política, una vida que tiene que ver con la militancia, que tiene que ver con el esfuerzo, que tiene que ver con el compromiso, que tiene que ver básicamente con el aprendizaje. Él narra en su libro, tiene relatos sobre experiencias anteriores, nos hace circular por paisajes muy didácticos y yo diría pedagógicos, por lo menos para mí, de su práctica en estos saberes que vuelca en el libro. Recorre muchas historias, las cuenta, él viene de ámbitos de la política donde algunos hechos marcaban más desde lo individual
y esto lo recuerdo yo de pequeño, a pesar de la poca diferencia de edad, el oyese orador frente a una asamblea multitudinaria, él ya yéndose y yo recién entrando, una diferencia de pocos años, hace esa calidad en la vida juvenil de uno, y hay pocas cosas más individuales desde el punto de vista de la construcción política que ser un orador frente a muchos, porque en realidad uno habla, tiene una construcción previa que le permite el articulado del discurso, se puede incorporar en ese momento la cuestión interactiva, que poca gente lo hace en realidad, y cómo desde ahí mantiene, yo diría en el libro lo que percibí es que hay como un asentamiento filosófico, para no darle carácter ideológico que sería muy determinante, y que lo sostiene igualmente cuando deja ese lugar individual del orador frente a la multitud, se mete en la multitud, se achica esa multitud, son los equipos, son las conformaciones de estos colectivos que participan y planifican, que ayudan a tomar decisiones, que ayudan a construir políticas públicas. El libro lo vi muy pegado a esa parte de la vida de Héctor. Hay partes del libro donde palabras simples, para los que estamos en la actividad política y en la gestión, palabras simples como consenso, consulta, información, nos parece que las podemos soslayar de tan simples que son, y a poco que miramos cuántas veces en el día y en la toma de nuestras decisiones incorporamos la práctica de la utilización de la información, de la búsqueda del consenso o de la consulta, volvemos a leer el libro y decimos, a ver, ¿de qué mejor manera podemos utilizar estos términos que son tan simples y que sin embargo son mucho más fáciles de ver en el libro que de aplicar en la práctica concreta de quienes hacemos política o de quienes tenemos que gestionar? También, sin exagerar los términos, pero bueno, las palabras tienen su significado. Yo creo que hace una mejor democracia si incorporamos lo que creemos en los valores de la democracia como eje de la actividad política, del desarrollo institucional y demás, si incorporamos algunas de las cosas que el libro plantea, ¿no? Como las ideas cogestivas, como el lugar ese donde las influencias mutuas son creadoras, tienen una fuerte posición creativa. Yo la verdad me escucho decir esto y digo, ¿cuándo fue la última vez que pude participar en una idea cogestiva donde de manera mutua tengamos influencia uno con el otro y en esa interactividad saldemos de una manera positiva y concreta, por ejemplo, la construcción de una política pública? La verdad que no es tan fácil. Entonces digo, uno lee en el libro las ideas cogestivas. Bueno, a ver cómo influenciamos mutuamente. Bueno, esto es lo que Héctor hace. O las construcciones comunes de conocimiento, como plantea él en el libro, que esas construcciones comunes de crecimiento pone una cosa muy fuerte, ¿no? No solamente sirve para quebrar barreras sectoriales, sino que plantea que con eso se le da un golpe prácticamente de nocao a los dominios tecnocráticos. Eso lo dice él. Yo soy un poco más suave con la tecnocracia, pero él le pone así esa fuerza en el escrito, pero lo importante no es si ese dominio tecnocrático, al cual no califico, por lo menos en esta noche no lo voy a calificar, sea cual fuere, si se le pega o no se le pega. La fuerza que él pone en decir, bueno, acá la construcción común de conocimiento permite algo, y eso es lo que a mí me parece que hay que valorar en el libro, ¿no? Y me parece que expresa algunas cuestiones de fuerte pragmatismo, desde una construcción teórica muy interesante, donde la planificación participativa, la gestión asociada, aseguran, dice él, una concepción prospectiva, ¿no? Anticipando prácticas se modifica la realidad. Y eso es, la verdad que es original desde el punto de vista porque anticipar prácticas para modificar la realidad es crear una realidad en la misma práctica.
que al mismo tiempo él, en el párrafo siguiente, medio acusa que el sostener esas prácticas al mismo tiempo es medio conservador o reaccionario, no usa esos términos, no recuerdo cuál usa en el libro. Pero es original el tema de adelantar las prácticas para modificar la realidad. Y nos lleva a algo muy viejo, pero de una verdad innegable. Esa realidad solamente se puede transformar cuando se conoce, y solamente se conoce lo que se estudia. Y en el caso de Poyese, solamente se transforma, se conoce lo que se estudia, lo que se hace mediante este método, este saber de planificación participativa y gestión asociada. Yo, para terminar, digo que es un libro que se goza leyéndolo, que es mucho más que, por lo menos me resultó a mí, mucho más interesante que una guía de instrumentos metodológicos. Yo pensé que cuando de que lo conozco y sé que es una persona más divertida que lo que el título del libro por ahí puede expresar, sufría pensando que tenía que ver con esos estudios tremendos, por ahí Clemente se va a enojar, de la metodología de la ciencia, ¿no? Que son tan interesantes y al mismo tiempo nos duele tanto tener que leerlos a veces. Yo les cuento en 3 minutos una cuestión fáctica de Poyese. Nosotros desde la televisión digital que es una política pública, no es una innovación tecnológica, sino que es una mirada de aplicabilidad social en el principal medio de comunicación que tiene la Argentina, que es la televisión abierta, y así la implementamos. Lo nuestro no es poner torre de transmisión o, como dicen, repartir los set-top box, los conversorios, decodificadores, como dice la presidenta, decoder, dice la presidenta. A ella le gusta esa palabra, en realidad es conversor, pero yo la digo decoder también. Pero no se limita, en realidad en el medio de lo que se transmite y lo que se recibe están los contenidos, sin contenidos no hay televisión. Y tiene una fuerte mirada inclusiva. Y esos contenidos se pueden construir de muchas maneras. Hace 30 o 40 años que estamos acostumbrados a que se construyan desde la práctica de las productoras comerciales, que son las que rigen los destinos y las calidades de la televisión. Una televisión abierta tiene un solo ingreso económico, que es la publicidad. La publicidad es más o menos de acuerdo al rating que tenga cada canal. Entonces, para vender más publicidad hay que tener más rating, y para tener más rating se hace cualquier cosa. Esos son los contenidos. Pero nosotros nos ponemos como parte de ese conflicto, de ese dilema. Tenemos derecho, como Estado Nacional, a alentar otro consumo cultural, a alentar otra construcción de contenidos. Y nos pareció adecuado hacerlo desde las universidades nacionales, básicamente de sus carreras de comunicación, de diseño de imagen, y aparte de las universidades como agente administrativo que nos garantiza permanencia en el tiempo. Y es ahí donde aparece Poyese, cuando creamos, acá está presente María Álvarez Vicente, que es la subcoordinadora del programa que creamos para hacer esos contenidos, que se llaman Polos Tecnológicos Audiovisuales, y que es ni más ni menos, y ahí aparece lo de Poyese fácticamente, 47 universidades nacionales que integran el Consejo Interuniversitario Nacional, que son las que proveen la estructura académica, administrativa, en parte económica, para hacer los contenidos que puedan abastecer la nueva demanda de las nuevas frecuencias y señales televisivas de la televisión digital. Bueno, y hay que planificar, y hay que hacer gestión asociada, y hay que tener capacidad de conducir el proceso, donde 47 universidades, se crean 9 polos tecnológicos audiovisuales en todo el país, se crean nodos, participan cientos y miles de personas que son convocadas por cada uno de estos polos y cada uno de estos nodos a desarrollar algunas de las facetas que hacen el contenido de la televisión, que puede ser ficción, puede ser documental, puede ser animación, puede ser 3D, puede ser informativo, puede ser piso, puede ser... Y en eso lo voy a vincular un poco con lo que decía mi querida vicedecana. No importa si sabía o no de televisión Poyese, lo que sabía era de planificación participativa y de poner en orden y de
poner a asociarse en esta gestión esa diversidad que va desde la Patagonia Sur hasta el norte, porque los 9 polos ocupan toda la geografía del país. Y en eso está trabajando, y desde esa mirada de los resultados que traen los polos, que funcionan muy bien, es lo que mejor funciona prácticamente la televisión digital abierta, es que también intenté leer el libro, desde la mirada de quien está en la política, en la gestión, y tiene que tomar estas apreciaciones de Poyese, y también en la mirada de quien coordina, como dije al principio, un espacio donde él participa con esto. Y debo decir que el libro me ayudó mucho a comprender el tremendo esfuerzo que hace todo el equipo de Polo y la gran capacidad y calidad que pone Poyese en esta tarea que está llevando adelante. Así que recomiendo calurosamente el libro. Bueno, me toca a mí. Yo estoy confundido a esta altura de las circunstancias porque no era el más indicado para, digamos, ser el último orador, de ninguna manera. De cualquier manera tengo unas cuantas cosas para decir que se me mezclaron todas y porque resulta que yo vengo de la práctica de Parque Avellaneda. El proyecto Parque Avellaneda es un proyecto, digamos, de cabo a rabo generado en la planificación participativa y la gestión asociada, y es el exponente en este momento por ahí más avanzado de a dónde se puede llegar con una práctica de PPGA. Pero entonces, ¿qué pasó? Entonces yo pensé, bueno, si desarrollo qué pasó en Parque Avellaneda, estoy aportando a esta presentación del libro de Poyese. Pero si yo expreso, digamos, la riqueza del proyecto Parque Avellaneda, puedo hablar 1 hora y media o 2. Necesitaría eso, y soy capaz de hacerlo. Sí. Siendo, digamos así, discreto. Entonces, dije, no, lo que nosotros tenemos que hacer acá es, tenemos que homenajearnos. Tenemos que homenajear a Héctor Poyese y homenajear a este colectivo que se construyó y, digamos, y se aglutinó alrededor de digamos, esta opción vital de Héctor de llevar adelante este proyecto, que es personal. Bueno, a mí me parece que es muy importante esto, y hay varias líneas que se pueden trazar. Yo le quiero decir lo siguiente, por ejemplo, nosotros arrancamos, hicimos la conexión que nos vino a buscar Héctor en el año 90, cuando se había hecho, Héctor estaba en planificación en el CPU, el Consejo de Planeamiento Urbano, era el gobierno de Domínguez, si no me equivoco. No, de Grosso. De Grosso. Bueno, se había hecho como una especie de intento, un inicio de un presupuesto participativo, algo así. Se hicieron reuniones en los distintos, en el CEN, no eran los centros de gestión en ese momento, eran los consejos vecinales. Y ahí aparecimos nosotros que dábamos una mirada de la problemática del Parque Avellaneda, pero una mirada que englobaba el barrio, la región, y miraban en la integralidad del Parque Avellaneda, y eso le echó el ojo Poyese. Después, entonces, ahí fue donde nos plantearon el desafío de hacer un proceso de planificación participativa y gestión asociada. En un bar ahí cerca de Plaza Parque Rivadavia, nos reunimos, no me acuerdo quién estaba, creo que María Elena estaba, me parece, y bueno, ahí se hizo esta propuesta. Y yo lo que quiero decir es lo siguiente:
Héctor Poyese, por si ustedes no lo saben, es abogado, es el doctor Poyese. Bueno, jamás hizo uso de título y de chapa, y ni dedicó un segundo de su vida a lustrar su chapa de sus títulos. Podría haberse disfrazado de urbanista también, en base a por los lugares y las temáticas por las que circuló. Tampoco lo hizo. Lo que hizo fue laburar y ponerse en estos procesos y tomar su lugar. Lo primero que hicimos nosotros, yo lo recuerdo, fue cuando nos largamos a hacer este proceso de planificación y gestión, fue escribir juntos, Poyese y yo iba aprendiendo, íbamos haciendo el documento base para las jornadas de planificación de Parque Avellaneda, que iba a ser el disparador para empezar a convocar a la gente y demás, ¿verdad? Después vino, o sea que él ahí ya estaba trabajando, después vino el proceso de explicarnos a nosotros qué era lo que se pretendía hacer. Nosotros teníamos ni la más remota idea, no entendíamos nada, pero nos reuníamos en la casa de Estela. Me puse muy contento de verla acá porque ese fue un lugar, y ahí nos reunimos en la casa de Estela Calcaño, secretaria del Colegio de los Remedios, y ahí, digamos, nos explicaban cómo era el tema, digamos, de las jornadas, cómo se desarrollaban las mesas, los paneles, cómo se hacía el diagnóstico participativo, etcétera. Digamos, y fueron reuniones muy intensas. Después de eso vinieron las jornadas de planificación, fueron 3 días que fue la base, digamos, para generar un diagnóstico de toda la situación de Parque Avellaneda. Parque Avellaneda es el segundo parque de la ciudad de Buenos Aires, de los parques consolidados, digamos, no que sean extensiones de tierra como el Indoamericano, que es más grande. Pero después del Parque 3 de Febrero viene el Parque Avellaneda, un parque con edificios, monumentos, historia, vinculación, digamos, construcción social, educativa, etc. Y bueno, y ahí estaba Héctor. Cuando se construyó el primer equipo técnico para procesar toda la información que habían generado las jornadas para el plan de manejo, ahí estaba Poyese con un pequeño equipo que se formó como para procesarlo, y él nos iba guiando para sacar el libro, el plan de manejo, que finalmente salió un libro de 155 páginas que decía cuál era la problemática integral y compleja. Digamos, había un proceso de comprensión de lo que era el Parque Avellaneda y estaba plasmado ahí. Y Héctor estaba trabajando en el Jardín Botánico con algunas personas, ahí se habían incluido algunos funcionarios o empleados de la municipalidad. Bueno, después a partir de ahí vino todo el proceso de realizar el plan y de gestionarlo, y se instaló, digamos, de facto, una mesa de trabajo y consenso, que era darle concreción a esta propuesta de gestión asociada. ¿Cómo se hacía una gestión asociada? Porque se hablaba de una gestión asociada, pero ¿cómo era una gestión asociada? Nosotros inventamos una mesa de trabajo y consenso, y realmente eso es lo que es una mesa donde se colocan todas las cuestiones, digamos, todas las problemáticas, no problemas, sino problemáticas, miradas así en su integridad, y se trabaja, hay que elaborar, hay que pensarlo, hay que analizarlo de distintas perspectivas y generar las propuestas para resolver esas problemáticas. Y luego viene el consenso, y el proceso de consenso, que es lo más sospechoso que hay. A mí siempre me preguntan, che, pero ¿es cierto que hay consenso ahí en el Parque Avellaneda? Y efectivamente yo le digo que sí. Nosotros en el año 97 hicimos la primera reunión de la Mesa de Trabajo y Consenso, que no cesó hasta hoy de sesionar todos los meses en los terceros sábados. Y nunca se votó nada en Parque Avellaneda. Ese es un hecho, digamos, histórico relevante. Y nosotros, digamos, procesamos a ver qué significaba eso y planteamos: la madre de todos los consensos es el nosotros comunitario.
Y eso fue la asociación que se produjo cuando Héctor se acercó o nos llamó al Parque Avellaneda. En Parque Avellaneda había una práctica de construcción social muy interesante, digamos, que yo había iniciado en una fogata de San Pedro y San Pablo en el año 88. En el año 89 se creó el Centro de Estudios Sociales y Actividades Vecinales, o sea, bien del pie, digamos, ¿no? Yo venía de mis antecedentes de salesiano de Don Bosco, con toda la práctica de la pedagogía de Don Bosco, y venía de la educación popular, habiendo sido coordinador de área en la campaña de alfabetización La Crear del año 74, que no llegó a terminarse. En el área de villas, me tocó coordinar las villas de Retiro, Colegiales y Bajo Belgrano. Eran muchos grupos de alfabetizadores. Y ahí hay una experiencia que yo la engancho acá con esto. Porque yo recuerdo el placer, el significado que tenía para los villeros que nosotros estábamos entrenando, lo que significaba para ellos ser docentes. Jamás. Jamás habían soñado que iban a tener sus alumnos, como nosotros tampoco nos imaginamos después que íbamos a estar siendo docentes, íbamos a estar haciendo una docencia de niveles de posgrado cuando participamos en los cursos estos virtuales de gestión sociourbana, ¿no? Que nos dio una experiencia grandísima, porque la capacitación que nos dio esta práctica nos colocó a nosotros en la posibilidad de desarrollar un trabajo muy interesante con gente, con proyectos en Venezuela, en El Salvador, que tuvieron unos resultados extraordinarios en cuanto a lo que nosotros podíamos aportarles. Bien, entonces acá se dio un intercambio. Nosotros estábamos aprendiendo planificación participativa y gestión asociada, y nosotros estábamos aportándole a la planificación participativa y la gestión asociada, estábamos adelantando el camino, estábamos mostrándole cómo se hacía lo que se quería hacer, ¿verdad? Cómo se hacía un plenario, cuál era la regla de generar un plenario, cómo se generaba el consenso final, el acuerdo, cómo se construía un acuerdo, cómo trabajaban los grupos de trabajo, cómo se elaboraban las recomendaciones. Muchas de esas cosas que, digamos, era muy trabajoso lograrlo, que se entendiera y que se trabajara. Pero bueno, entonces eso ha sido muy importante, y la presencia de Héctor, estando ahí, siempre arremangado, siempre trabajando, siempre gratis, eso hay que decirlo, siempre de alguna manera, digamos, siempre estuvimos buscando donde sacábamos los recursos, pero tan inútil era la red de PPGA como el Centro de Estudios Sociales y Actividades Vecinales de Parque Avellaneda para conseguir un peso. Así que siempre fue todo gratis, todo a pulmón, y con muy pocos recursos. Esto es lo que yo quiero decir. Lo que quiero decir también es que este colectivo que se fue creando, donde estamos todos nosotros orgullosos de haberlos integrado, se creó y funcionó en la bisagra en una bisagra histórica de la ciudad de Buenos Aires. Por eso no está mal hacerlo aquí a unas cuadras del Obelisco, ¿no? En esta coordenada geográfica. Y en este momento también, cuando están por abrirse el funcionamiento de las comunas, digamos, con tan bajas expectativas, ¿no? En base al miserable gobierno que le toca a la ciudad de Buenos Aires. Pero ahí se creó. Nosotros, imagínense el transcurso que significa arrancar en el año 89-90 y llegar hasta hoy, 2011, ¿no? Nosotros en el año 96 participamos del Estatuyente porteña. Nosotros vimos cómo la ciudad se transformaba en una ciudad autónoma, luego de ser una delegación del presidente. Y nosotros
pasamos el proceso de destrucción de la, digamos, destrucción social que generaron tantos gobiernos que llegaron finalmente al 2001, que en ese estallido del que se vayan todos, porque primero ya se habían ido muchos de los que querían participar, de aquellos que nosotros que trabajamos en la estatuyente. Yo recuerdo que se estaba trabajando el foro de la estatuyente, se quería hacer la, ¿cómo ya sería la especie de la estatuyente paralela o la contraestatuyente? La carpa del foro vecinal se quería hacer, que nunca llegó a hacerse. Y nosotros estábamos proponiendo que esa instancia fuera una instancia de construcción. Nosotros proponíamos que si ponían la carpa de los vecinos, en esa carpa pasara algo, se pensara algo, se construyera algo, se registrara algo y se viera algo. No fue posible, no había. Bueno, con esa pobreza, digamos, con esa falta de todo, esos colectivos se fueron disolviendo. Hoy por hoy, de lo que había en el año 90 o 96 o en el 2000, no hay nada funcionando. Lo único que está funcionando son las redes de PPIGA. Eso es una realidad. Y estamos muy orgullosos de que sea así, y no es de casualidad que sea así. Se generaron escenarios que generan sustentabilidad, o sea, se proyectan en el tiempo porque tienen un sentido, tienen digamos, un proceso de reflexión atrás, tienen un proceso consensuado, tienen muchas miradas que le dan mucha garantía de no ser delirios, y entonces por eso se sostienen, y por eso nosotros ingresamos en este tiempo y estamos vigentes y participando en todos los procesos que se dan en la ciudad de Buenos Aires. Porque nosotros nos hemos construido, nos hemos hecho expertos en construir escenarios multipropósito, escenarios para la resolución de problemáticas y de, digamos, relanzamiento de nuevas energías y de nuevos colectivos para resolver las cuestiones. Y no le tenemos miedo a ningún escenario, a ninguna composición, un auditorio de cualquier composición. No, como decías vos, que pues ese no sabe nada de televisión, pero digamos, a nosotros nos pasa todo el tiempo que estamos aquí y allá desconociendo muchas cosas, pero sabemos cómo se trabajan con toda esa diversidad y cómo se puede ir, digamos, llevando un camino para que un conjunto de personas de lo más diversa, digamos, vayan ordenando, vayan comprendiendo la situación, la problemática y vayan encontrando las puntas de resolución. Esto nosotros lo hemos visto y hemos tenido grandes satisfacciones. Nosotros primero hicimos algunos intentamos, digamos, compartir nuestra experiencia con el Parque Chacabuco y se avanzó un poquito y no pasó nada. También lo hicimos cuando en Parque Centenario quisieron rebelarse frente a unas modificaciones que iban a hacer y no fue posible. ¿Qué más? Porque yo tenía 3 casos, que hubo algún caso más. Bueno, sin embargo, nadie es profeta en su tierra, digamos, nosotros pudimos aportar a un proceso muy bueno que fue el del Parque Costero de Punta Yeguas en Montevideo. Y ahí participamos en el proceso de la planificación participativa y se está desarrollando un proceso de gestión asociada muy vigoroso, muy interesante, con muchas puntas en otras direcciones también. Y más tarde lo hicimos en el Parque Federal, en la ciudad de Santa Fe, donde también, digamos, avanza un proceso de planificación participativa y gestión asociada. Y hemos visto, o sea, hemos ido a ciudades que no conocíamos, digamos, o a países que no conocíamos. También interactuamos por videoconferencia con el Parque de Chilibulo en el Ecuador, en Quito, digamos, con gente que son de comunidades originarias y que tienen un lenguaje muy interesante, muy impregnado también de la pedagogía freiriana. Nos hemos, digamos, sentido muy cómodos intercambiando y estamos pensando en una red de parques cogestionados y de planificación participativa. Quiere decir que esto es algo, digamos, que ha tenido unos muy buenos resultados.
y nosotros nos hemos transformado en creadores de escenarios y en actores técnicos, políticos, comunitarios, como se mencionó en un momento que nosotros construimos la gestión asociada del oeste, digamos, el inicio de los primeros proyectos que estaban en el oeste de la ciudad de Buenos Aires. Bien, todo esto es, digamos, yo creo que es el homenaje que hoy le podemos hacer a Héctor, de ver cómo se desplegó lo que él sembró. Y fue difícil, porque a Poyese hay que bancárselo. Porque como actor es uno de esos actores que ocupan todo el escenario, es un actor pesado. Es así, eso hay que decirlo porque forma parte también, y para que se conozca quién es Poyese. No, claro, porque además, ¿qué pasa? Poyese no le falta autoestima ni seguridad para plantear lo que él cree que hay que hacer. Es un tipo muy jodido, vamos a decirlo. Pero también hay que decir que justamente es una persona humilde, es el servidor de un proyecto. Por eso él no está ilustrando la chapa. Muy bien. Bueno, no voy a hacer una lectura de lo que pasó, pero Dale, quiero hace una agradecer. lectura. No, pero yo creo que esta circunstancia, ¿no?, de Tito, expresando todo lo que significa para él y para muchos este aprendizaje continuo, este trabajo en proceso, como decimos siempre, de work in process en el que siempre estamos, lo nuestro no termina nunca, está siempre haciéndose, digamos así, fue posible primero porque había un grupo social que estaba dispuesto a algo, eso era clarito. Si no teníamos un grupo social no podíamos. Pero también fue posible porque hubo voluntades políticas que crearon, aceptaron el escenario en el que esa práctica se desarrollaba. Y a su vez también fue posible porque desde la ciencia social había un abastecimiento muy grande y una historia de construcción desde los años 70 en adelante que había ido generando la posibilidad de una ciencia que cooperara con los procesos decisorios. Quiere decir que en realidad lo único que hacemos es tejer en una confluencia que es innegable que se tiene que dar, ¿no? Digamos así. Ayudamos a que se produzca más aceleradamente algo que necesita encontrarse. Y yo creo que en las cosas que nos han dicho, Adriana Clemente, digamos, recordándonos las dificultades de este proceso previo, ¿no?, de los años previos, como estas palabras, estos conceptos que nosotros usamos han sido manoseados, tergiversados y todo lo demás. Bueno, hemos sido resistentes, hemos resistido en esa época para poder hacer reaparecer una práctica que superara todo ese engaño y toda esa mentira que las investigaciones que se han hecho han confirmado. Así. Nosotros teníamos la percepción que era así, pero ellos pudieron estudiarlo y confirmar lo que decíamos. La mirada de Osvaldo de una responsabilidad política, ¿no?, ese vaivén que puede merecerle la revisión de lo que hacemos una vez que lee, colocándose él en una posición de decisor, etcétera, que me parece que lo que está expresando es una actitud política que ojalá se multiplique en los decisores en Argentina. Esto es, personas que sean capaces de ser sensibles a todo esto y al mismo tiempo saber que ellos pueden ser parte de esa transformación, que no es algo que les viene de algún lado, sino que también los políticos tienen mucho que decir y hacer para que eso suceda, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, el libro, como decimos ahí, es una deuda, tendría que haber estado hace mucho. Bravo, bien, Clarice, bien, maestro. El asunto es que ahora
ahora está y eso supone que podemos acelerar y reconstruir, retejer cosas que hemos hecho, porque yo tengo la sensación que en Argentina en particular, les puedo contar también una anécdota. Estuve la semana pasada, hace 10 días en Colombia. Estuve por una razón, una universidad de allá nos invita porque está haciendo, va a hacer una especialización en gestión asociada. Entonces, en principio, uno se asombra, como puede ser que en otro país están haciendo algo y nos toman a nosotros como referencia. Entonces eso ya de por sí es motivador para ir allá, para conversar con todos ellos, para ayudarlos a desarrollar eso, porque es como que una cierta semilla tirada al viento brota en cualquier lugar. También la gente de Flaxo Ecuador en estos momentos está iniciando un programa, nos está invitando para colaborar con ellos, es decir, de alguna manera se alimenta también en el nivel de la práctica académica nuevas iniciativas que rebotan, digamos así, repercuten, ¿no? Entonces se repercute en la política, se repercute en la academia, se repercute en el movimiento social. Esos son indicadores que nos tienen que ayudar a pensar lo que viene, ¿no? Y yo les decía, en Colombia tuve la circunstancia también feliz de asistir por casualidad, porque se hacía en esos días un homenaje a Fall Borda. Fall Borda murió hace 3 o 4 años y, digamos, en la generación de los 70, de los científicos sociales como Freire, como Fall Borda de Latinoamérica, son los que fueron colocando esa decidida comprensión de que la práctica política, la ciencia, estaban obligadas a referirse a una consustanciación con la sociedad, a una integración, a una lucha, ¿no?, social, popular, etc. Algo así, por simplificar, de poner la ciencia al servicio de las decisiones sociales y del desarrollo. Y todos nosotros, yo entre otros, amamantamos de esos primeros trabajos, ¿no?, de Fall Borda y de toda esta gente. Así que bueno, por un lado yo sentí ahí como una cosa interesante, ¿no?, porque en la tierra de Fall Borda, el inventor de la investigación acción participativa, un promotor y un comprometido político, científico, político en la historia de América Latina, amigo de Camilo Torres y toda esa gente, ¿no?, que provenía, la mayoría de ellos, de grupos religiosos, otros no, pero digamos que Freire mismo, todos ellos digamos, formaban parte de una misma cofradía de gente. En esa misma tierra de Fall Borda, otros colombianos están tratando de desarrollar la gestión asociada. Entonces yo dije, bueno, siempre estuvimos trabajando en los límites y tratando de llevar más adelante, más profundo lo que ellos se propusieron, ¿no? Todos se propusieron, los científicos, los políticos, los comunitarios. Y creo que, bueno, hoy estamos percibiendo de que haber hecho fuerza para poner ese asunto en un lugar más complejo, más decisivo, más real, más transformador, tenemos condiciones de decir que todo eso es posible, que todo lo que ellos soñaron, todo lo que ellos impulsaron, le hemos encontrado la vuelta al asunto, le hemos encontrado la tuerca, tenemos una manera de hacerlo funcionar, y está probado y hay gente en los distintos ámbitos que lo va a hacer. En Argentina en particular estamos viviendo una etapa muy singular. Por referirme solo a la situación desde el 2001 a hoy, en el 2001 nadie creía en el Estado ni en la política y por supuesto mucho menos iban a creer en la gestión asociada. Me acuerdo cuando se formaban las asambleas y venían y decían, no, gestión asociada, ustedes son el Estado no existe más, ¿no? Entonces, se había pasado todo al otro extremo de la cosa. Sin embargo, hoy, una década después, estamos en una situación donde hay una reconstrucción poderosísima de las políticas que tienen que ver con la reconstitución de los derechos, con la reconstrucción de una idea soberana, con la autonomía del país, una política orientada a Latinoamérica. Bueno, digamos, estamos en un proceso que además está haciendo una consustanciación muy fuerte en el orden popular en torno a eso. Entonces, que un país que estaba casi destruido, que casi había desaparecido,
que no había normas, no había instituciones, no se creía en nada. De pronto ahora estamos de nuevo creyendo en la política, lo que significa empezar a creer de nuevo que una vida democrática es posible. Entonces, con más razón todavía, en un momento, en un momento como este, tenemos que ser muy esforzados para que se multipliquen estas prácticas anticipatorias, ¿no? Que cuando nosotros decimos lo que hacemos anticipa también el futuro, estamos queriendo decir, queremos que se reproduzca mucho porque queremos mucho futuro en el presente. Entonces, queremos traer lo más próximo posible a la realidad la transformación. Y entonces, practiquemos mucho. Entonces, organizar estos escenarios que nosotros llamamos embriones de transformación social, multiplicar esta convergencia entre ciencia, política y comunidad para que se reproduzcan muchas de estas experiencias, va a constituir, va a posibilitar la reconstitución de un tejido social o la constitución del tejido social. Y siendo así, nosotros estamos ante una cosa que es casi paradójica. Podemos decir que desde una acción de la planificación, desde una acción de la ciencia social, estamos contribuyendo a la constitución de actores políticos sociales de alta complejidad, con una gran capacidad de opinión, con una paciencia y una actitud docente y con una comprensión de que lo que se tiene entre manos es muy serio y que vale la pena, ¿por qué no?, discutirlo con los otros y articularlo, ¿no? Y ahí entonces que cada vez más se hace necesario que nuestros gobiernos nacionales, gobiernos provinciales, gobiernos municipales, que tengan una tendencia hacia la ampliación de la democracia, científicos que tengan una preocupación por intervenir en el desarrollo actual de las cosas, ¿no?, contribuir a ello, comunitarios que sean capaces de entender que hay un lugar en la política para los individuos y que ese lugar se les garantiza, con el cual puedan intervenir sin perder su autonomía y su independencia, en un terreno de igualdad, de reconocimiento de sus capacidades, en fin, que esas cosas son posibles, ¿no? Entonces, ahí como que es cada vez más imprescindible que hablemos de la imperiosa necesidad de que los gobiernos incorporen lo que nosotros llamamos los programas de participación popular en políticas públicas. ¿Esto qué es? La participación popular organizada, sistematizada, con métodos probados, con ayuda científica, con historia social atrás, con políticas reconocidas. Eso es parte de la agenda, debería ser parte de la agenda de los gobiernos. Los gobiernos tendrían que hacerse cada vez más responsables de que eso suceda, de poner sus recursos, algunos compromisos a que eso pase, multiplicar las experiencias, que otros aprendan, que los científicos vengan a colaborar con eso en un espacio común, que los comunidades se sientan parte de ese programa. Están sonando nuevos vientos en América Latina, están sonando nuevos vientos en Argentina, entonces es una oportunidad histórica que los gobiernos, la ciencia y la comunidad no puede perder, no puede perderse. Entonces, y eso se puede hacer, podemos hacerlo tranquilo, porque llevamos ya casi 3 décadas de experimentar estas cuestiones y ya podemos decir que es posible hacer las políticas públicas así. No solo podemos decir que es posible hacer las políticas públicas así, podemos afirmar que es mejor hacerlas así que de otra forma. Si nosotros podemos afirmar que es mejor hacerlas así que de otra forma, estamos creando un paradigma, ¿no?, un desafío paradigmático que es solo ampliando el proceso democrático, solo multiplicando las voces y solo asegurando que esas voces entre sí puedan trabajar, es que vamos a mejorar la calidad de las políticas públicas, la distribución de los recursos y la satisfacción de los intereses de un país que quiere tener distribución, autonomía, quiere vincularse con América Latina. En fin, tengo la sensación que a la oportunidad la pintan calva y por lo tanto no tenemos tantas como esta, ¿no? Las primeras cosas que hicimos, los escarceos, yo que soy más viejo en todo esto, los hicimos en el año 73-74, no es casual que lo hiciéramos en el 73-74.
había una configuración histórica, social, política que habilitaba para que eso suceda. Bueno, ahora estamos en una etapa que, siendo diferente, es lo mismo, porque es una etapa que vuelve a habilitar a que todo eso suceda. Entonces quiero decir, con mucho entusiasmo, propongo que no nos olvidemos de que es una oportunidad de ese orden y que, digamos, ojalá este libro sirva, y los libros que vengan y las prácticas que sigamos haciendo, para que se multipliquen muchos escenarios, muchos embriones de esta formación social. Si nosotros diseminamos esos escenarios y se multiplican, vamos a estar construyendo actores sociales complejos, pero densos, seguros, políticamente comprensibles y articulados, y entonces con eso estaríamos ganando, porque ¿qué tendríamos? Un tejido social que tiene capacidad para dialogar y para entender las políticas públicas y también para ayudar a que se construyan. Un país que tenga eso tiene todo, porque, digamos así, empezó a transformar la base fundamental de la relación entre el Estado y la sociedad, que es el diálogo, el intercambio, la articulación, la construcción asociada de las decisiones. Bueno, nada más, pues si no me...